Anaxágoras y Pericles, el sabio y el político. La importancia de no olvidar a nuestros maestros. Plutarco cuenta que Anaxágoras dejó de ser el maestro y el amigo de Pericles para convertirse en el consejero político y formador filosófico. Pericles, que siempre estaba enfocado únicamente en sí mismo y en sus intereses políticos y militares, había enviado un mensajero a la casa de su profesor para pedirle su consejo sobre decisiones que debía tomar. Anaxágoras ya estaba viejo, muerto de hambre en su casa durante la gran pandemia que había afectado a Atenas. Estaba desatendido por las muchas ocupaciones de Pericles. Anaxágoras yacía con la cabeza cubierta, esperando morir, cuando escucha al mensajero, se descubre la cabeza y le responde: dile a Pericles que aquellos que desean luz también deberían aprender a echarle aceite a la lámpara. Cuando llegó el asunto a oídos de Pericles, recién en ese momento el gran líder ateniense cae en cuenta que Anaxágoras estaba muriendo debido a su falta de atención. Asustado corrió enseguida en busca de él y le rogaba con toda clase de súplicas. Llorando, no por aquel, sino por sí mismo, ante el miedo de perder a semejante consejero de la República. Pericles quedó sin su amigo y consejero. Murió Anaxágoras poco tiempo después. Pericles se lamentó por el daño que su abandono causó en el futuro de la República. Atenas fue tomada por ignorantes y manipuladores. Y años después fue derrotada en la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fue un conflicto armado que surgió entre los años 431 y 404 a.C., en donde se enfrentaron dos grandes imperios del mundo griego, Esparta y Grecia. Las acciones se desarrollaron en su mayoría en la península de Peloponeso, ubicada al sur de Grecia. Se dice que el principal motivo de esta guerra fue la lucha de poderes entre la supremacía de Atenas y la antigua hegemonía de Esparta. Esparta ganó la guerra del Peloponeso porque Atenas desperdició hombres y recursos en una desastrosa expedición en Sicilia. Con dinero de Persia, Esparta construyó una gran armada y derrotó a los atenienses en el 405 a.C. A pesar de que Atenas y Esparta eran naciones que mantenían una alianza, ciertas situaciones fueron creando conflictos y rivalidades. Con el tiempo se fueron evidenciando los discordantes sistemas políticos presentes en ambos reinos. Es decir, Atenas se formó en una democracia con un principio de gobierno poco usual para ese entonces, mientras que Esparta se caracterizó por un reino jerárquico y supermilitarizado.
Análisis y analogías con nuestro país. Los docentes son una parte fundamental en la sociedad. Son ellos los que ofrecen el conocimiento a sus discípulos. No en vano, en algunos países como Japón, son considerados quienes ocupan el cargo más importante de la nación. Ellos forman a las nuevas generaciones, son el modelo a seguir porque enseñan a pensar, a investigar, a analizar, a tomar decisiones. Por sus manos pasan el futuro de los profesionales quienes ocuparán cargos públicos y privados en pro de la patria. Los maestros forjan ciudadanos comprometidos en su ardua y encomiable labor de educar, con sensibilidad y credibilidad que solo un buen maestro sabe inspirar, con ese don de líder social, con capacidad de convocatoria, con esa sabiduría y humildad que los caracteriza. Es este quien en su rol de facilitador o multiplicador de mensajes y experiencias de aprendizajes, consciente de sus potencialidades para coadyuvar en el logro de los objetivos y metas de formación propuestas, el que sabe llegar a la gente para lograr cambios en las comunidades, ya que los docentes forjan la inteligencia y la voluntad que hace que surja la obra maestra que existe en cada uno de sus discípulos. Los maestros son capaces de compartir, influir, movilizar, motivar, planificar y orientar procesos, además de desarrollar habilidades sociales y ejercer constante autoevaluación. Educar proviene de educere, que es sacar de adentro hacia afuera y que viene a su vez de educare, que significa criar, alimentar. Los tratadistas han recordado que el verdadero sentido de la educación es el de hacer que el discípulo se autoeduque, saque lo mejor de sí, despliegue lo que es capaz de hacer por sí mismo. Por eso la educación, más que criar, más que enseñar o informar o dar clase, es lograr sacar de dentro afuera, educere. Educa quien da saber, sentido, responsabilidad y esperanza a otro ser humano para que él asuma su propia existencia como realidad en cuanto persona ante sí mismo, como prójimo ante el otro y como ciudadano ante la sociedad. La educación abarca por ello información de realidades objetivas y conformación del sujeto personal. Es necesario el conocimiento de las ciencias positivas, de la historia, de las propuestas éticas fundamentales que han orientado a la humanidad, de las grandes creaciones artísticas y literarias, de las experiencias religiosas que han abierto al hombre a la trascendencia. Desde todas esas fuentes de saber y de sentido se ilumina la realidad humana como posibilidad dada a los que inician existencia. En el caso de la historia contada de cómo quedó Pericles en un estado de desasosiego y cómo su comportamiento no asertivo y no empático hizo que no ayudara a tiempo a su maestro. Debido a su ego, estatus, poder y jerarquía, mal entendidos, es decir, llevados a un beneficio personal enfermizo, son grandes enemigos de la empatía. Solo es posible entender a los demás
cuando hemos dejado de lado el ser nosotros los primeros y estamos focalizados en ellos de forma presente. El sentirse desesperanzado por no tener a quien acudir como consejero en momentos difíciles. Nos enseña el gran error de solo pensar en él y no pensar en ayudar a quien le propinaba la luz y el conocimiento en tiempos difíciles. Quedando como un barco a la deriva, sin norte y en medio de una gran tormenta. Quedando en total oscuridad y sin rumbo. Vendado y caminando hacia el precipicio. Y el tiempo de hacer algo por su maestro había pasado. En Pericles se observa la ingratitud como discípulo y amigo que abandona al viejo maestro. Un maestro ofrece luz y esperanza en medio de la oscuridad. Son los creadores o forjadores de sueños y de gran inspiración. Cuando no valoramos a aquellos que nos dan conocimiento y no cuidamos ni siquiera a los amigos, es cuando sin darnos cuenta nos perjudicamos a nosotros mismos. ¿Qué significa el aceite y las lámparas en la Biblia? En el pasaje bíblico, la lámpara representa lo externo, lo visible, lo terrenal, mientras que el aceite es lo interno o espiritual. El sueño de todo maestro es formar seres humanos, únicos, irrepetibles, trascendentes, y personas que sientan, piensen y valoren. El ser humano, a diferencia de otros seres, y como resultado de su racionalidad, es un proyecto, necesita hacerse, realizarse, tanto a nivel personal como a nivel social. Este quehacer vital es lo que denominamos educación. El modelo pedagógico debe tener en cuenta no solo aquellas cuestiones concretas y específicas del campo curricular y didáctico, sino además la realidad sociopolítica, económica y cultural del país, así como concientizar cómo influyen los maestros y profesores en el progreso de un país y darle el pedestal que se merecen. Las personas que gobiernan el país han sido educadas en nuestras universidades y en algunas universidades extranjeras. Algo sucede con la educación que hoy no resuelve los principales problemas de la nación. El modelo pedagógico de la organización educativa se convierte en un imperativo para contribuir a la solución de estos problemas. Los profesores deben darle a la educación resignificación y reconfiguración pedagógica. Deben buscar diariamente el sentido y el significado de lo que hacemos, pensar y reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas, cuestionarlas y develar lo que se esconde en lo más profundo de nuestro modo de actuación pedagógica, penetrar en la esencia y en la naturaleza de nuestro accionar didáctico cotidiano. Y los gobiernos deben dedicarse a salvar el país,
Una salvación en la que la educación, sin lugar a dudas, tiene la palabra, porque es imposible la vida en sociedad sin un orden moral, principios y buenas costumbres. Y lo más repudiable del modelo actual, que desprecian en Venezuela a los maestros y profesores abandonándolos a su suerte. Para vivir socialmente se necesita una adecuada educación, sin la cual se resquebrajan los principios más elementales de la convivencia sana y pacífica, porque en realidad toda convivencia debe ser sana y pacífica, de lo contrario, no es convivencia. Cuando tengas un cargo público, no te olvides de quienes te enseñaron. Esta triste historia se repite en muchos países, donde los maestros y profesores han sido menospreciados con sueldos miserables, que no les alcanza ni para solventar las necesidades básicas. Que no se sigan repitiendo estas historias que acaban con países porque la barbarie se apodera de ellos. Recuerda siempre de echarle aceite a la lámpara. En la vida, elige caminar con aquellos que iluminan tu sendero.